Buenas tardes con todos. Pues en realidad es un gusto para mí estar presente ante ustedes y sobre todo agradecer al comité que nos está ayudando a la realización de este congreso, felicitándoles a todos por la asistencia. Vamos a salirnos un poquito del contexto del glaucoma, vamos a empezar algo de la neuropatía óptico-traumática. Sin embargo, hay que tener en cuenta que es una de las patologías que puede presentar una neuropatía óptica pseudo-glaucomatosa. No tengo ningún tipo de conflicto de interés. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el nervio óptico termina siendo una prolongación del sistema nervioso central, en donde nosotros tenemos 4 porciones, de las cuales solo una, el disco óptico, es la que nosotros podemos valorar con la oftalmoscopía, ya sea directa o indirecta. El resto de estructuras nos toca extrapolarla o con estudios de imagen. Algo que es importante es que la neuropatía óptico-traumática es secundaria a unas fuerzas que generalmente pueden afectar el nervio óptico o en la órbita como tal. Es una entidad relativamente frecuente. El problema es que es subdiagnosticada, ¿sí? Y se correlaciona mucho con la pérdida visual o defectos campimétricos que pueden quedar como secuela. Como siempre, todo lo que es trauma más frecuente en hombres jóvenes, causas, caídas, accidente de tránsito, lastimosamente las agresiones en nuestro medio, la iatrogenia, y en niños sobre todo lo que son los traumas en el desarrollo de sus actividades deportivas. Obviamente esto considera una causa de alteración en el desarrollo social y económico de la persona que puede llevar a la ceguera y a la atrofia óptica. Lastimosamente no existen estadísticas en nuestro medio, pero se convierte en un problema de salud pública. Epidemiológicamente existe un subregistro de todas estas patologías, pero como les decía desde el inicio, es más frecuente en hombres entre los 20 y los 40 años. Se asocia a pérdida del estado de conciencia en más o menos 3 de cada 4 pacientes y hay una disminución de la agudeza visual inicial severa hasta en el 50% de los casos. La pérdida inicial de la visión no se ha correlacionado estadísticamente con la recuperación visual que puede tener este paciente. Sin embargo, se ha asociado a politraumatismos, a TEC severos, a trauma maxilofacial y en algunos casos puede llegar a la sección del nervio óptico con una pérdida severa de la visión. La incidencia global en los servicios de trauma ocular como tal oscila entre el 0.7 y el 2.5% de los casos. Entonces, aquí les muestro algunos de los factores de riesgos: el trauma maxilofacial o el trauma cráneoencefálico, las fracturas de órbita, la alteración del estado de conciencia y la falta de elementos de seguridad. Todos estos son elementos que están correlacionados, pero sobre todo nosotros tenemos que tener en cuenta que mucho se trata de la imprudencia de cada uno de nosotros. Clasificando la neuropatía óptica traumática, la podemos clasificar desde 2 puntos de vista, desde el punto de vista anatómico y desde el punto de vista mecánico. Anatómicamente lo consideramos una neuropatía óptica traumática anterior cuando el daño se presenta dentro del globo ocular, es decir, en el disco óptico o en el centímetro posterior a la inserción del nervio óptico en el globo ocular. Posterior a eso, nos puede presentar edema del disco óptico, hemorragias, avulsiones, entre otro tipo de patologías, en contraposición de lo que pasa en las neuropatías óptico-traumáticas posteriores, en las cuales uno puede encontrar un nervio óptico completamente sano. Sin embargo, se ha visto que con el paso del tiempo, entre 4 a 8 semanas, ese nervio óptico se va a atrofiar y es por eso que nosotros tenemos que estar pendientes del momento del diagnóstico del paciente. Esto se produce específicamente por una degeneración antivaleriana, en la cual hay una degeneración de los axones de las células ganglionares y posteriormente de los cuerpos celulares. Y esto como tal conlleva a una causa de neuropatía óptica pseudoglaucomatosa. Desde el otro punto de vista, la clasificación directa, tenemos que el daño axonal se va a producir directamente, ya sea por un hueso o por un cuerpo extraño, y por lo general son noxas que son mucho más focalizadas. Lastimosamente, el punto de inserción más álgido a nivel del nervio óptico es a nivel del canal óptico como tal, siendo a este nivel hasta el 79% de los casos. Obviamente se correlacionan por un peor pronóstico, pérdida visual, e inclusive se asocian a oftalmoplejías internas por daño como tal de los nervios craneales. Aquí tenemos un paciente, el paciente que vimos en esta gráfica de aquí es un paciente que nos llegó al servicio, en donde por robarle le clavaron una sombrilla en el ojo. Como vemos, le clavaron en la sombrilla en el ojo izquierdo, pero lastimosamente el daño se produjo en el ojo derecho. Entonces, nosotros lo que alcanzamos a ver es que las oftalmoplegias que llega a tener este tipo de paciente están en el ojo contralateral y la pérdida visual fue en el ojo contralateral. A diferencia de lo que son los traumas indirectos, en lo cual la lesión como tal va a ser una lesión axonal difusa, ya sea por contusión, estrangulamiento, laceración, isquemia, entre otro tipo de mecanismos, y se asocia a fracturas como tal orbitarias y fracturas
de base de cráneo también. Se acompañan de miopatías y se dice que tienen un mejor pronóstico tanto visual como anatómico. Este es un caso de la neuropatía óptico-traumática. Todos los casos que les estoy mostrando son casos que hemos visto en el servicio. Este es un paciente privado de su libertad de 32 años que tenía un trastorno de una esquizofrenia y una depresión que por estar recluido no pudo acceder a la medicación. Durante ese estadio tuvo un desencadenante y el paciente trató de arrancarse los ojos. Entonces, como vemos la foto del paciente, el globo ocular está completamente luxado, en donde vemos que hubo una neuropatía óptica directa. Lastimosamente, el ojo contralateral tuvo un desprendimiento de retina hemorrágico que terminó con una visión de bultos. Yéndonos al otro lado, la neuropatía óptico-traumática indirecta, tenemos este paciente, accidente de moto muy frecuente en nuestro medio, paciente de 24 años, conducía en estado etílico, ebrio, y se choca contra un poste. El impacto, pues a nivel facial derecho, vemos las múltiples fracturas que tiene a este nivel, tanto en piso, pared lateral, inclusive en la base de la órbita. La disminución de la agudeza visual fue importante en el ojo derecho. Sin embargo, la mejoría fue importante con pulsos de esteroides, mejorando hasta 20-30. Sin embargo, él tuvo atrapamiento muscular que requirió manejo por el departamento de estrabología. Otras de las causas que, a pesar de que no se nombran mucho en la literatura, son las neuropatías ópticas traumáticas y atrogénicas. Específicamente cuando en todos los procesos en los cuales nosotros colocamos o anestesias peridurales o retrovulvares. Y también aquellos procedimientos que realizan los neurocirujanos de base de cráneo o los otorrinos laringólogos, en los cuales, pues, el momento de hacer cualquier tipo de manipulación, pueden seccionar el canal óptico desencadenando una ceguera para el paciente. Es importante tener en cuenta que, a más de esto, se puede provocar una neuropatía óptico-isquémica anterior no arterítica, ya sea por una cirugía de catarata, por un excesivo volumen a nivel intraorbitario, por procedimientos filtrantes, es decir, en casos de hipotensión, como bien decía el doctor Celso, y también en casos de cirugía vitreoretiniana. Ahora, sin embargo, ¿cuáles son los mecanismos fisiopatológicos que nos llevan al daño de la enfermedad? Primero tenemos que tener en cuenta que tenemos unos mecanismos que son primarios, en donde tenemos la laceración, contusión, compresión, contragolpe, disrupción axonal, isquemia, es decir, todos estos factores van a corroborarse en alteraciones metabólicas que van a desencadenar liberación del ácido araquidónico, la liberación de la santinooxidasa y radicales libres. Todo esto generando el proceso inflamatorio. Sin embargo, también hay mecanismos secundarios como el daño de los vasos nervorum, también liberación del glutamato y de óxido nítrico, favoreciendo la apoptosis celular, vasoconstricción y desmielinización, lo que va a desencadenar en hipoxia, edema, neurotoxicidad y desmielinización. Todos estos factores van a coincidir en la muerte neuronal. Sin embargo, se ha visto que un periodo de ventana son entre las 48 a 72 horas. En los últimos años salió un metaanálisis, sin embargo, a pesar de eso no tenía el suficiente peso estadístico, en el cual daban la posibilidad de que, si el paciente no ha recibido tratamiento, tenemos opción de realizarlo hasta dentro de las 2 semanas. Las manifestaciones clínicas, importantísimo. Se puede acompañar de todas las manifestaciones que puede acompañarse de un trauma ocular. Sin embargo, la triada típica es disminución de la agudeza visual, un defecto pupilar aferente y una discromatopsia rojo-verde. Como ustedes sabrán, por leyes ópticas, cuando existen neuropatías, se va a producir una desaturación del rojo, a excepción del glaucoma. Toda regla tiene su excepción. Y como podemos ver en el video, esta paciente tuvo un traumatismo, fijémonos, no contrae la pupila, hacemos la maniobra de Levantin y dilata la pupila. Ese es el famoso defecto pupilar aferente. Entonces, aquí tenemos la triada: disminución de agudeza visual, discromatopsia y defecto pupilar. Sin embargo, el diagnóstico, a pesar de que es clínico, nosotros podemos ayudarnos de muchos estudios complementarios, ya sea tanto funcionales como la toma de la agudeza visual, la visión cromática, la campimetría, la microperimetría, e incluso los ciertos estudios electrofisiológicos, y también de estudios estructurales que nos van a ayudar más que todo a diferenciar los cambios en el tiempo. Como les decía, siempre tiene que existir una correlación tanto anatómica como funcional para poder entender este tipo de patologías. Y como ven, el algoritmo que nosotros tenemos para tratar o para diagnosticar este tipo de enfermedades es muy, muy grande, el abanico de posibilidades. Sin embargo, les recuerdo, el diagnóstico es clínico. Estudios complementarios. Obviamente nosotros podemos evaluar la porción anterior del nervio óptico. Sin embargo, las opciones de neuroimagen y de estudios de órbita son las que nos van a ayudar a sospechar en aquellas pacientes en los cuales va a haber una neuropatía óptica y que nosotros encontremos un fondo de ojo normal. Dentro de esto, las posibilidades tenemos la tomografía y la resonancia. A sabiendas que la tomografía como tal nos va a ayudar sobre todo en la parte ósea. Por ejemplo, en esta tomografía podemos ver una fractura a nivel del canal óptico que está provocando una compresión del nervio óptico.
Y la resonancia nos va a ayudar sobre todo en algunos eventos en los cuales tenemos que evaluar cómo están ya el estado de los tejidos intraoculares como tal. Sin embargo, si es que nosotros tenemos ante la mínima sospecha de un cuerpo extraño metálico, la indicación siempre va a ser la tomografía. Este es un paciente que nos llevó a nosotros, asimismo 41 años, estado etílico, un choque contra una vereda, y se golpeó la cara a nivel del macizo facial izquierdo. Se lo cayó inconsciente y así fue como trajeron al paciente. De entrada vemos que tiene una serie de heridas, unas contusiones a nivel palpebral, una hemorragia subconjuntival, quemosis, pero el fondo de ojo ya nos muestra un edema del disco óptico. Vemos que en el estrabograma no se aprecia una limitación motora como tal, pero el momento que nosotros hacemos la evaluación de este paciente, evaluamos el defecto pupilar, nos fijamos que existe un defecto pupilar aferente en el ojo izquierdo. Dilata. ¿Sí? El campo visual, pues de entrada nos muestra que hay una pérdida severa de campimétrica en el ojo izquierdo, y los estudios electrofisiológicos, si nosotros comparamos los del lado izquierdo con los del lado derecho, los del lado derecho son del ojo derecho, los del lado izquierdo son del ojo izquierdo, podemos ver cómo hay una atenuación importantísima de lo que es la amplitud de las ondas, y esto de entrada ya nos correlaciona con un mal pronóstico del paciente. El diagnóstico pues tuvo una neuropatía óptico-traumática directa izquierda por fractura del canal óptico. Ahora, el tratamiento como tal todavía está en controversia. No existe un tratamiento todavía especificado. Sin embargo, se trata de basar en la fisiopatología del trauma. Como les digo, no existe un consenso clínico. Sin embargo, hay algunos autores que recomiendan únicamente la observación, que se da hasta el 30% de los casos, siendo un poquito mayor en niños. Sin embargo, no hay un trabajo que nos diga, este es el tratamiento. Y por eso, cada paciente tiene que ser individualizado. Obviamente, nosotros tenemos que acatarnos a las guías internacionales del manejo integral del ATLS, el Advanced Trauma Life Support, y también del manejo del trauma ocular, es decir, si el ojo está abierto nos toca suturar, entre otras cosas. Y después de eso sí, evaluaremos la opción de observación, esteroides, neuroprotección o inclusive tratamiento quirúrgico. Entonces, volviendo a la parte fisiopatológica, nosotros tenemos que los mecanismos primarios, si es que existe una compresión, tenemos que descomprimir. ¿Cómo? Con cirugía, ya sea por parte maxilofacial o por parte de neurocirugía o u oculoplástica, dependiendo de cada uno de los servicios. El hecho que haya una liberación de la cascada del ácido araquidónico nos va a favorecer una liberación de la fosfolipasa A2, que va a desencadenar todos los factores proinflamatorios. Es por eso que el uso de esteroides en las primeras fases va a ser muy, muy importante. Los mecanismos secundarios, se han estudiado muchos fármacos, dentro de estos evitar la liberación de glutamato para evitar la apoptosis, dentro de esos tenemos la memantina. Sin embargo, todavía no hay estudios que avalen todo este tipo de manejo. El óxido nítrico, que es otra opción, y dentro de los otros mecanismos secundarios tenemos la desmielinización, la neurotoxicidad y la hipoxia, que muchas de las veces nosotros podemos utilizar oxígeno hiperbárico, nimodipina, y en estos últimos años ha entrado en boga el uso de eritropoyetina. Ahora, empezando a hablar un poquito de cada uno de ellos. Los esteroides, pues si bien son el pilar fundamental para el tratamiento de la neuropatía óptico-traumática, ya que inhiben la liberación de todos los factores proinflamatorios y además inhiben la liberación de los radicales libres que van a producir neurotoxicidad, se ha utilizado como tal en muchísimos estudios. Sí, en algunos pacientes se indica hasta los 7 días post-trauma. Como les digo, esto fue basado en un metaanálisis, sin embargo no había una diferencia estadísticamente significativa. Los estudios sobre este tema han avanzado desde hace muchos años, desde el 99, donde empezaron a sugerir el uso de los esteroides. Sin embargo, hay que tener en cuenta los efectos secundarios que pueden tener, sobre todo en aquellos pacientes que tienen trauma cráneoencefálico. Una revisión de base de datos de Cochrane pues, indicó que no era estadísticamente significativa y nos dejó en las mismas. Esta fue parte de una revisión bibliográfica también, donde se vio que en 2 pacientes, en 2 estudios, favorecía el uso, en 2 estudios contraindicaba el uso y en otro que fue igual. Es decir, lo mismo. Nos queda la incertidumbre ante el uso del tratamiento con los esteroides. Como les decía, uno de los últimos tratamientos es el uso de la eritropoyetina, ya que va a inhibir la liberación de los radicales libres y de esta manera va a favorecer la neuroprotección del paciente. El tema de neuroprotección todavía está en estudio. No existe ningún medicamento que se diga es neuroprotector. Sin embargo, se han visto buenas respuestas con dosis de entre 10.000 y 20.000 unidades internacionales vía venosa o vía subcutánea. Inclusive hay un estudio clínico que lo utiliza a 2.000 unidades vía intravitre. Pero como les decía, en Cochrane todavía tampoco nos da pautas para ello. Otra de las opciones, la descompresión quirúrgica, pues es importante tener en cuenta en base a la fisiopatología si es que nosotros encontramos segmentos móviles óseos, hematoma retroocular o una mala respuesta a los esteroides en las primeras 48 o 72 horas, o inclusive si es que hay una pérdida visual pese al tratamiento.
Entonces, es importante tener en cuenta, ya que los estudios electrofisiológicos nos van a dar la pauta de si realmente vale la pena o no intervenir a este paciente. Una revisión asimismo de Cochrane para cirugía de neuropatía óptico-traumática llegó a la misma conclusión. No fue estadísticamente significativo. Sin embargo, hay varias modalidades quirúrgicas en las que tenemos la transorbitaria, la transcraneal y la vía endoscópica. Se vieron los resultados mejores antes de los 7 días. Otros tratamientos, todo el listado que nosotros vemos aquí, ya prácticamente se están realizando estudios, son algunos reportes de casos, series de casos, sin embargo, no hay un peso estadístico que nos diga a nosotros, sí, esto es lo que se va a hacer. Esta es una guía clínica que la sacó la Academia Americana de Oftalmología en el año 2012, en donde vemos que uno debe empezar, si es que uno tiene una sospecha de una neuropatía óptico-traumática, con una tomografía con un nivel de evidencia 3, después de eso realizar los potenciales visuales, asimismo con un nivel de evidencia 2, y dependiendo de eso definir si se necesita un tratamiento conservador o un tratamiento quirúrgico con un nivel de evidencia 2 y 3. Y el uso de esteroides, pues simplemente por panel de expertos, está considerado como panel 3. El pronóstico, difícil dependiendo de cada uno de los pacientes, sin embargo, tenemos que respetar el tiempo crítico de las 48 a 72 horas. Muchas gracias.